ahí, es el que yo te digo, rarísimo, raro, mira. El Ay, Dios mío, pero... Sí, es muy raro ese raro. tipo, Raro. Acaba de entrar el pana raro, el que no bebe, no fuma y no viste caro. No escucha canciones que hablen de disparo y le dijo, Cristo te ama, lo que lo atracaron. Es súper... Muy buenas noches, para mí es de noche, no sé, para ustedes puede ser mañana, tarde. Un encuentro más de reunidos en su nombre. Hace bastante que no nos reuníamos, así que ojalá que Dios quiera, y seguramente así será, va a valer la pena. Hoy estoy mirando un poquito, voy a buscar, ahí está. Hoy preparé algo que la verdad que a mí me parece interesante, sobre todo en una etapa, en un proceso o en una actualidad, digamos, que muchas de las personas están pasando procesos financieros duros, digamos. Entonces, esos procesos financieros duros muchas veces nos hacen empezar a trabajar la fe en cuanto a la prosperidad, digamos. Pero esta vez vamos a hablar de otra prosperidad. Y es la prosperidad que no fue. Y en este sentido no estamos refiriéndonos a que nos está yendo mal, digamos, o no estamos hablando del fracaso financiero, sino de los procesos de búsqueda que tenemos en esa riqueza que no es, que no estamos construyendo, digamos. Yo creo que la mayoría ya se debe estar entendiendo lo que estoy al punto que quiero llegar. La palabra dice en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Entonces, hay algo interesante en ese sentido, que es que el tesoro, digamos, tiene como parámetro lo que tenemos en el corazón, todo eso que tenemos guardado es lo que atesoramos. Y hay otro versículo de la palabra, que quiero relacionarlo desde el inicio directamente, que habla que nosotros no tenemos que construir o hacer riquezas en la tierra donde la polilla y el óxido las terminan, digamos, donde los ladrones no las pueden robar, sino en los cielos, donde ni la polilla ni el óxido llega, digamos, arruina nuestra riqueza, y tampoco el ladrón la puede robar, no tiene alcance a esa riqueza. Entendamos que nosotros cuando partimos al cielo no llevamos nada de lo que construimos en la tierra. Todo lo que es terrenal pasará, no es eterno, digamos, es temporal. Y lo eterno tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, la pregunta que nosotros nos debemos hacer en este proceso en el cual las finanzas a veces nos sacuden es si en la búsqueda de esa prosperidad para resolver nuestras necesidades no dejamos de lado la prosperidad del reino de Dios. Y esa prosperidad del reino de Dios tiene que ver con la edificación de nuestro corazón, con ese trabajo en la tierra fértil del espíritu, digamos, pensando como un huerto, nuestro espíritu como un huerto, nuestra vida como un huerto. ¿Qué estamos sembrando en nosotros, en lo espiritual, en lo emocional? Si nosotros nuestras expectativas están puestas en ver cómo resolvemos cada necesidad que se manifiesta a diario, o si en realidad nuestra vida
está construida a partir de estar expectante de lo que Dios puede hacer, de ese Dios que sigue estando en el mismo trono desde la primera vez que nos pensó antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Entonces ahí, dicho esto, hay una diferenciación que tenemos que hacer, que es expectativa y estar expectantes. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el centro de nuestro enfoque cambia. Tener una expectativa conlleva, por lo general, a buscar, a enfocar nuestra mirada en eso que necesitamos, en eso que queremos, en eso que deseamos. Estar expectante es tener el enfoque de que algo va a suceder que no necesariamente está en manos de nosotros, sino que como cristianos entendemos que todo eso que va a suceder está en manos de Dios, que Dios es el actor, el protagonista que transforma nuestra realidad a partir de que su reino se manifiesta en la tierra. Entonces, en esta diferenciación entre expectativo y expectante, nosotros promovemos la necesidad de estar expectante, porque estar expectante es incluirlo a Dios en el propósito, incluirlo a Dios en la cotidianeidad. Y la expectativa, en realidad, hace que Dios esté sujeto a esa necesidad. Entonces, hay una parte de cuando oramos que la analizamos, que la repetimos muchas veces, que tiene que ver cuando decimos, ¿vieron que muchas veces decimos, venga a nosotros tu reino? Entonces, oramos, nos congregamos, nos reunimos, debatimos, leemos la palabra, nos empoderamos y planteamos de que una vez que el reino se establezca en nuestra vida, todas las cosas van a salir como nosotros deseamos. Y esas expectativas que nosotros tenemos se van a cumplir. Vamos a conquistar esos que estamos deseando. Pero hay algo en esa palabra de venga a nosotros tu reino que termina de completar la frase, y es hágase tu voluntad. No estamos hablando de una disociación. Nosotros cuando oramos a veces decimos, bueno, en la oración lo identificamos Padre Nuestro, que tenemos al Padre Nuestro, y empezamos a diferenciar cada parte de la oración y analizamos. Pero hay un correlato entre una y otra que es indisociable, digamos. Que no es que esté mal que ese análisis lo hagamos así, pero que en realidad la torta, por así decirlo, está compuesta y está formada por el entrecruzamiento de todas esas cosas y de las materias que forman esa torta, por así decirlo, digamos. Cada ingrediente se entrelaza para formar eso que nosotros estamos llamando oración. Entonces, cuando nosotros pensamos, venga a nosotros tu reino, lo que definimos es estar expectante a que algo va a ocurrir porque el reino va a venir. Pero cuando viene el reino, nuestras expectativas pasan a segundo plano. ¿Por qué pasan a segundo plano? Porque que venga el reino de los cielos, el reino de Dios a establecer en nuestra vida, no necesariamente es para cumplir con los moldes o los modelos que nosotros hemos construido en la tierra, sino para que se haga su voluntad. Entonces el molde y lo que se construye o lo que se forma, lo que se crea, tiene que ver con la voluntad de Dios. Y ahí hay algo que hay que entender.
que esa voluntad de Dios nos genera a nosotros una constante negación. No negación a la palabra, no negación a Dios, negación a nosotros, a nuestros deseos. ¿Por qué? Porque nosotros, ya hemos dicho muchas veces hasta el cansancio, nuestra interpretación, nuestro análisis, nuestra forma de mirar las cosas está atravesado por nuestra condición terrenal. Entonces la carne, a través de la razón que tenemos nosotros y de la construcción de conocimiento sobre el bien y el mal en un mundo caído, hace que analicemos las cosas de una determinada manera que no tiene nada que ver con el reino. El Espíritu Santo es el que nos acerca a nosotros a construir o a tener esa sabiduría para interpretar el reino. Pero no porque nosotros lo hacemos por sí solos, sino porque hay revelaciones que se nos manifiestan a nosotros para lograr entenderlo. No sé si soy claro. Nuestra construcción terrenal es eso, es una construcción terrenal. Es una interpretación sobre las cosas atravesados por el pecado. Indefectiblemente somos pecadores. Y esa construcción de lo terrenal está plenamente empuja con lo eterno. No hay un complemento entre una cosa y otra, digamos. Hay una manifestación del reino en la tierra. Hay una autoridad del Rey de Reyes sobre este reino. Pero el modelo del reino no es el modelo que nosotros construimos. Para entender el modelo del reino, a lo sumo, si lo queremos analizar desde el plano terrenal, deberíamos ir al modelo de la creación de Dios. Y ahí empezamos a ver un Dios que está muy alejado a lo que nosotros pensamos. Partamos de la base que Dios, el reino de Dios no manifiesta la propiedad privada, sino la mayordomía. No hay una construcción de riqueza propia del hombre, sino hay una construcción de riqueza de Dios administrada por el hombre. Partamos de esa base. Y si vamos a la esencia de lo que nosotros analizamos, el reino al construir cosas eternas no está pensando en construir cosas temporales. El enfoque está puesto en la salvación, no en la prosperidad o en sanar obviamente que eso, para gloria de Dios, se transforma en una añadidura necesaria, porque nosotros necesitamos ver eso, si no, no creemos. Nosotros necesitamos ese milagro y Dios entiende que necesitamos ese milagro. Y Dios lo hace por gracia, por amor, porque en realidad el milagro es la señal que Él quiere enviar para que nosotros creamos en Él. Hay otra gran frase que nosotros muchas veces decimos que es: vamos a ganar nuestra ciudad, nuestra nación, el mundo para Cristo. ¿Quién va a ganar? Hay que sembrar, hay que ser próspero para sembrar en el reino, porque lo vamos a ganar. Pero, la pregunta es, ¿para qué estuvo la cruz? ¿Acaso Dios o Jesucristo no ganó la batalla a partir de la cruz del Calvario? ¿Acaso la batalla ya no se ganó? ¿Acaso el enemigo ya no está derrotado? Nosotros, nuestra obra, nuestro servicio nos tiene que ver con ganar una ciudad
para Cristo. Nuestra motivación es el amor al prójimo para que no se pierda. No porque la batalla la va a perder o nosotros garantizamos el triunfo de esa batalla para Dios, sino porque nosotros necesitamos y queremos que todas las personas que conocemos sean salvas. Nuestro amor hace que nosotros digamos, che, yo no quiero que este se pierda. No quiero que este se pierda. No quiero que mi vecino se pierda, no quiero que mi familiar se pierda. O sea, la riqueza del amor que yo quiero construir es la riqueza es la manifestación de esa riqueza del reino acá. Porque Dios manifestó su amor. Entonces, yo no siembro por una cuestión de prosperidad. Yo siembro por una cuestión de amor. Y la riqueza que construyo tiene que ver con ese amor. Y el instrumento que puedo yo tener puede ser lo material. Y ahí, miren, cambia la ecuación. Resulta que el motor que nosotros pensábamos que era el amor, termina siendo la riqueza y el objetivo termina siendo el instrumento, el medio. Nosotros utilizamos el instrumento material para construir la prosperidad espiritual, la prosperidad del amor, la prosperidad del reino, y no es al revés. No es que construimos el amor para conquistar la prosperidad eterna. Así se establece el reino en la tierra, porque la voluntad de Dios tiene que ver con eso. Hace poquito, en un libro que ya estoy publicando en Amazon, leí y releía un capítulo, una parte de un capítulo que tiene que ver con la no existencia de barreras en el reino de Dios. Y de dónde proviene su amor. Y resulta que la palabra dice que Dios nos pensó desde antes del vientre de nuestra madre. Entonces, hay algo que Él tiene, hay una relación que Él ha construido desde antes que nosotros naciéramos. Yo creo que Dios también está expectante por lo que nosotros vamos a hacer. Y nosotros estamos expectantes por lo que Él va a hacer. Y en esa relación de intimidad que construimos con Él, es que nosotros le damos honra y Él se glorifica. Yo no sé, y no quiero minimizar la situación que nosotros pasamos, que yo también paso en la cuestión financiera, en la cuestión de materialidad. Yo tengo un hijo con autismo, una hija con trastorno del lenguaje, y a veces los recursos no son necesarios. Bajo ningún punto de vista digo, che, estás haciendo mal porque querés ser próspero terrenalmente. El análisis tiene que ver con esa prosperidad, que nosotros no construyamos una prosperidad que no fue. Que al momento que nosotros podamos ir al reino de los cielos, podamos presentar nuestro fruto y nuestras riquezas en el del reino, en amor, en perdón, en misericordia, en gracia. Ser pacificadores, ser como niños, tener esa fe de niños, ser obedientes, ser pacientes,
Hace poquito escuchaba una prédica de un hermano en la iglesia donde yo concurro y decía, hay algo que determina que nosotros cumplamos con nuestro propósito o podamos hacer efectiva la promesa, y es la paciencia en el proceso. Y es verdad, es necesario ser paciente porque claramente desde que inicia nuestro llamado hasta que se establece nuestra promesa, hay todo un proceso en el cual se manifiestan diferentes temporadas que no siempre son las ideales para nosotros. Espero que esta palabra haya sido de edificación. Nos vemos hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos.